Bueno, uno de los asuntos principales en nuestro país, el fiscal general del Estado, que se va a sentar finalmente en el banquillo del juez Hurtado, le ha abierto juicio oral y le ha impuesto una fianza de nada más y nada menos 150.000 euros, que incluye, atención, la posible multa en caso de condena, Irma. Declaró inconstitucional porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia al anticipar una futura condena. Es una fianza que ha sorprendido, según las fuentes fiscales consultadas, por desproporcionada. García Ortiz tiene ahora 5 días para depositarla y es una fianza que, como digo, ha sorprendido mucho entre las fuentes consultadas. Desde la Fiscalía no comentan esta resolución, dicen que respetan al tribunal y que tienen confianza en la justicia y, desde luego, lo que no está sobre la mesa es la dimisión de García Ortiz. El juez Hurtado le envía al banquillo porque considera que fue él quien filtró a la cadena SER con la intención de que se hiciese público el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se confesaba 2 delitos de fraude fiscal. Ese correo, dice, ha supuesto un daño para Alberto González Amador y ha perjudicado su derecho de defensa. Y además dice también el juez Hurtado que la filtración de este correo pone en cuestión el prestigio de una institución como la Fiscalía. Lo que no hace es suspenderle de sus funciones, tal como pedían las acusaciones de este caso, porque no hay cobertura legal para hacerlo, pero sí envía el auto a la Fiscalía para que sea ella quien inicie un procedimiento administrativo si así lo considera. Ese juicio ahora mismo no tiene fecha, pero según las fuentes consultadas, la previsión es que el Supremo juzgue a García Ortiz en el mes de noviembre. El triunfo de Manuel Marchena, expresidente de la Sala Segunda del Supremo, contra el sistema, contra el Ministerio Fiscal. El auto del juez Hurtado, Ángel Hurtado, que lo comentamos en su día, que iba a venir después del acto del 5 de septiembre. El auto tiene 2 cosas que yo destacaría. Una primera, que desobedece abiertamente a la Sala de Apelaciones. La Sala de Apelaciones había dicho que no podía considerarse la relación entre el Fiscal General del Estado y la Secretaría General de Presidencia del Gobierno porque no había ninguna evidencia en ese sentido. Y le pedía que lo quitara del auto de apertura de juicio oral. Pues el señor Hurtado pues lo ha tomado por el pito del sereno y no le hace caso. Eso es uno. Y después que plantea 150.000 euros. De fianza. Esto es una barbaridad, en mi opinión, porque normalmente, ¿cuál es el daño? Veamos cuál es el daño, porque este dinero es para pagar un daño. Y si efectivamente el fiscal general del Estado es condenado en su día. El daño es reputacional, se dice. Reputacional. Y entonces yo me voy al Código Civil y voy a las demandas de protección del honor, oye, y son 20.000 euros lo que se pone. Con lo cual el señor Hurtado se ha pasado. Le da 5 días al fiscal bajo amenaza de embargo. Bueno, sobre este caso no hay resolución que no contenga algún tipo de irregularidad o de escándalo manifiesto. O sea, los 150.000 euros de fianza incluyen el anticipo posible de la multa o de la restitución patrimonial que tendrían que hacerle al demandante, que es Alberto González Amador. La doctrina del Constitucional ya dijo en 2023 que hacer eso era adelantar la pena y que era inconstitucional. Pero bueno, pues como pasa con lo que pasa, pues no pasa nada. El señor Ángel Hurtado lo ha metido en la resolución, aunque la doctrina constitucional dice que no se puede hacer. Pues no pasa nada. Bueno, hemos hablado muchas veces aquí. Yo creo que el proceso contra el fiscal general está plagado de anomalías desde el mismo origen de la causa. La causa era por una nota informativa que hizo respondiendo a un bulo, y esa nota informativa, desde el Tribunal Superior de Madrid, llega al Supremo. El Supremo dice aquí no hay delito y decide abrir una causa concretamente contra el fiscal general y la fiscal de Madrid, prescindiendo de los más de 400 personas que vieron ese correo en el que se basa la acusación de revelación de secretos. Se ha ignorado el testimonio de 6 periodistas que atestiguaron, estando obligados a no faltar a la verdad,
que habían recibido ese correo horas y días antes de que lo recibiera el fiscal general. En fin, la anomalía se completa hoy no con que lo siente en el banquillo, que era algo previsible tal como ha sido la causa, sino con una fianza absolutamente desorbitada y que además dudosamente constitucional, porque hay ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que esa cuantía en una fianza, en un caso como este, respecto a la multa que pudiera tener sobre ese delito, es que pone en entredicho la presunción de inocencia, es decir, es como una pena adelantada al propio juicio. Bueno, el señor Hurtado parece que ha hecho la ecuación de el acusador, que es el novio de Ayuso, cuyo abogado dijo que había cometido 2 delitos de fraude fiscal, pide 300.000 euros de fianza, pues le pongo la mitad, porque el otro me parece excesivo. Sigue siendo absolutamente desorbitada la cantidad y es otra anomalía más después de todas las que llevamos viviendo en este proceso. Bueno, yo sí creo también que efectivamente es noticia porque no puede dejar de serlo, pero estaba claro que esto era el siguiente paso, porque ya lo vimos con el auto de procesamiento. Yo creo que el juez sí que insiste mucho en que ve indicios suficientes como para llevar a cabo la apertura de juicio oral. Creo que hay que recalcar que además si en esta fase procesal fueran imprescindibles las pruebas, sobraría el juicio, por eso se celebra el juicio. Y también hemos hablado largo y tendido y seguro que luego podemos ir al origen. Yo, por quedarme un poco con la conclusión, que lo venimos también hablando, yo lo vengo defendiendo, sí creo que es anómalo que en esta situación el fiscal general siga en el cargo, porque además no solo hablamos ya de si es culpable o inocente, que eso ya veremos, tendrá que celebrarse el juicio, sino que realmente se da una situación y para mí un conflicto de intereses en el Ministerio Fiscal, y eso es evidente, y es que el fiscal del caso va a haber sentado en el banquillo a su superior jerárquico y se da una situación que es verdad que no prevé el estatuto fiscal, el reglamento, que además creo que el juez hoy precisamente hacía mención a ese vacío legal, por eso tampoco considera que tenga que apartarse porque no existe esa figura, pero creo que precisamente por defender la institución, que el fiscal general siempre insiste mucho en que lo hace porque protege la fiscalía, pues yo creo que el camino es equivocado. Creo que tendría que haberse apartado y defenderse desde ahí. Bueno, la palabra del día es anomalía. Evidentemente es una anomalía porque estamos ante un hecho inédito y precisamente ahí es donde empieza la primera anomalía. La segunda, efectivamente, algunas cosas que han pasado durante la instrucción de la causa y después yo sí que estoy de acuerdo con quienes dicen que esto es un escándalo. Lo que pasa es que no sabemos qué escándalo es hasta que no haya una sentencia. Si sale inocente, será un escándalo por haber llevado las cosas tan lejos. Y si sale culpable, evidentemente, porque lo sale, ¿no? Entonces sí que estamos ante un escándalo, pero no sabemos todavía de qué escándalo se trata. Y mientras tanto, pues es verdad que es paradójico que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo, que un fiscal general del Estado tenga autoridad sobre el fiscal que va a intervenir en el proceso. Claro, todas estas cosas son anómalas, pero es que también es anómalo en el país de las filtraciones haber estudiado esta filtración con esta, con este pormenor, ¿no? Y yo creo que es anómalo que con las pruebas que hasta ahora hemos conocido, salvo que en la instrucción se nos haya escapado algo y que de repente haya algún dato que se nos haya escapado, con la instrucción que se ha llevado a cabo y con los datos que conocemos, yo no creo que haya indicios sólidos realmente para condenar al fiscal. Porque aquí no delinquen las instituciones. En este país delinquen las personas. Entonces lo que hay que encontrar es la conexión de que si efectivamente ha habido una revelación de secretos, el autor de esa revelación de secretos haya sido el fiscal general del Estado. Y candidatos los hay a cientos. Además, hay una cosa que en esto yo creo que se ha hablado poco, que es el tema de que es muy discutible, el derecho a la privacidad absoluta cuando estás cometiendo un presunto delito fiscal. En muchos países no es así. En muchos países europeos y americanos sería impensable un procedimiento como este, porque ese tipo de información no es secreta. Es que no está, o sea, en este caso evidentemente sí se ha determinado que esa información es secreta porque las leyes dicen que tiene que ser secreta, pero que se puede cambiar, y que hay muchísimos países donde una información como esa, que es una información de un procedimiento legal por un delito gravísimo fiscal. En España hubo muchísimo debate, acordaros, cuando se le pidió a Montoro que ofreciera la lista de toda la gente que se había acogido no me sale la palabra, a la amnistía fiscal. Cuando toda la gente se había acogido a la amnistía fiscal, que luego descubrimos que entre ellos estaba Bárcenas, estaba gente de ese tipo. Bueno, pues oiga, y de hecho hubo mucha discusión, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? Porque cuando uno hace ese tipo de cuestiones de esas dimensiones, no estamos hablando de alguien que ha tenido un desajuste con Hacienda de 3.000 euros, estamos hablando de personas que presuntamente han cometido delitos fiscales de esta gravedad, pelotazo de 2 millones de euros, facturas falsas de 700.000 euros, es una barbaridad de dinero. Oiga, esto de que sea secreto, hasta eso es discutible. Digo, no, legalmente ahora no, porque en España lo es. Claro, pero podría no serlo. Sí, y podría no serlo. Y en muchos países de nuestro entorno no lo es. Sí, pero efectivamente no podemos entrar en el debate de cómo debe de ser la ley, puesto que no, la ley es así, pero digo que se puede cambiar, ¿eh? Que a mí no me parece mal. más pertinente, por si a alguien le flojea la memoria, lo apuntaba Marqués, hacernos la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí no porque, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya una operación de Estado para destruir a su pareja y a ella misma, sino porque hay un señor que comete 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental, que envía un escrito a la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad, admitiendo 9 meses de prisión, y que desde la propia Comunidad de Madrid, es decir, desde la Puerta del Sol, desde el gobierno regional, ¿vale?, es decir, desde una institución del Estado, se filtra a determinados medios de comunicación que llegan a publicarlo, y todavía algunos no han rectificado, una información que era completamente incorrecta, por no llamarle bulo o desinformación. Llamémoslo como queramos, pero lo que dicen es que ha sido la Fiscalía quien ha ofrecido ese acuerdo de conformidad al señor González Amador, y lo que hace el fiscal general del Estado, cuando ya se había publicado la información, es recabar de sus propios funcionarios la información correcta para defender el trabajo de la Fiscalía. Y resulta que ahora mismo estamos, en el día de hoy, se ha acusado formalmente al fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos, se va a sentar en el banquillo y veremos a ver qué pasa, ¿eh? ¿En qué sentido? Bueno, a ver lo que determina el Supremo. Sí, Marqués decía, si el Supremo condena a Álvaro García Ortiz, se cae el Supremo. Yo no sé si se cae, pero desde luego, en fin, veremos a ver lo que ocurre. Yo no quiero anticipar escenarios, pero me parecería de una gravedad extrema. De todos los periodistas que han ido a declarar ante el Supremo, de todos han declarado que la información no procede del fiscal general del Estado, que estamos en un caso penal y lo que se juzga es una persona, no una institución. Indudablemente, si ha habido filtración, ha podido salir de la Fiscalía General del Estado, pero para sentar a una persona en el banquillo y condenarla y acusarla, tiene que haber una línea directa entre esa persona y la filtración. Todos los periodistas... ¿Ha podido salir de la Fiscalía General del Estado o no? Ha podido, sí. No. Es que ese correo Aymar, vamos... Aymar, que es lo mismo, pero es que es lo mismo, que estamos en un caso penal. En un caso penal hay una acusación penal contra una persona en concreto, y por tanto usted, magistrado instructor, tiene que establecer una línea directa con esa persona. Pero aquí es que hay no más, Marqués. Y todos los todos los periodistas, todos, han dicho y han explicado que no proviene del fiscal general del Estado. Y además, algunos lo han explicado bastante bien. ¿Cómo? El periodista como Miguel Ángel Campos, que le ha explicado además, que ha dado una clase magistral de periodismo de cómo trató de confirmar esta información. Bueno, y dice el magistrado, es que como son periodistas, no tienen la obligación de decir verdad. No, mentira. El periodista no puede mentir. El periodista lo que no tiene la obligación es de citar a su fuente. Pero en este caso... no la han citado, no hace falta citarla, no es el fiscal general del Estado. Además, es absolutamente ridículo. Cualquiera que trabaja, que nos conoce, sabe cómo trabajamos y de dónde obtenemos la información, sabemos que el fiscal general del Estado no va a llevar a un periodista por la noche. No, hay un dato más, Marqués, que a mí me parece interesante, bueno, que ya no sirve de nada, porque todo esto el instructor se le ha saltado a la torera. Pero hay un dato más. Cuando se cruzan los mensajes que el fiscal general del Estado envía con la fiscal jefe de Madrid, lo que se demuestra es que cuando él reclama la información,
a la fiscal jefe de Madrid, o cuando ella se lo reenvía al fiscal, la información ya está publicada en los medios. Por lo tanto, había salido mucho antes de que el fiscal general del Estado reclamara esa información. La fianza, 150.000 euros, es muy superior a lo que se pide, por ejemplo, en casos de agresión sexual. Es muy inusual también, y otra de las anomalías de este proceso, a la víctima de la manada, que todo el mundo sabemos de qué iba ese caso, se le pagaron 10.000 euros de indemnización en el juicio. Eugenio Pino, el DAO de la policía política en el gobierno de Mariano Rajoy, cuando introdujo aquellas pruebas falsas en el caso de Pujol Ferrusola, se le tuvo que imponer una fianza de 2.500 euros. 150.000 euros para un caso de revelación de secretos es algo bastante inaudito, la verdad. Terminan 8 meses de instrucción. ¿Qué análisis haces de la instrucción que ha llevado a Álvaro García Ortiz al banquillo? Pues yo creo que es bastante anómalo, para empezar por una cuestión que es fácilmente comprobable. Nunca un caso de revelación de secretos ha llegado tan lejos. A partir de ahí, si nos retrotraemos al principio, esto comenzó con una nota de prensa que emitió Álvaro García Ortiz, y que se hizo responsable de esa nota de prensa. Eso sí que era responsabilidad suya, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, consideró que había indicios de delito, llegó al Supremo, que es el único competente para juzgar al fiscal general, y el Supremo dijo que no había delito en la nota de prensa. En lugar de devolver ese caso al Tribunal Superior, porque si en la nota de prensa el único sospechoso es el fiscal general del delito de revelación de secretos de este correo, había muchos más, porque llegó a un buzón genérico donde había 15 fiscales, no sé cuántos funcionarios, luego pasó una carpeta donde había 400 fiscales. Todos esos pasarían a ser sospechosos. No se investigó a nadie más que al fiscal general y a la fiscal jefa provincial de Madrid. Esa es la primera de las anomalías. A partir de ahí, pues todas las pruebas que se han realizado, incautar el teléfono de un fiscal general para un caso tan mínimo como de revelación de secretos no se había dado nunca. Sobre el teléfono, los partidarios de que García Ortiz sea juzgado dicen, claro, no se han encontrado pruebas de que fuera él quien lo filtró, porque borró el contenido de su teléfono y de su cuenta de correo. Y él no lo niega, dice que habitualmente él borra sus correos por seguridad, se le puede creer o no, pero más allá de que se le crea, que los haya borrado lo convierte en culpable. En esos correos y en el teléfono del fiscal general hay comunicaciones con fiscalías europeas, con el fiscal jefe de anticorrupción, con el fiscal jefe de delitos económicos, con el fiscales jefes de las cuestiones más, digamos que delicadas. Yo también hubiese borrado mi teléfono a tenor de cómo se gestionan en este país los datos de los sumarios. Cualquiera de esas investigaciones podrían acabar en manos de la Guardia Civil, que hemos visto que no los expurga. Por cierto, en ese teléfono podía haber investigaciones sobre la propia Guardia Civil. Periodistas como Miguel Ángel Campos de la cadena SER, o en este caso tú también, comparecisteis ante el Tribunal Supremo y explicasteis que habíais tenido acceso al contenido de ese correo electrónico antes de que tuviera acceso a él el fiscal general del Estado, y que por lo tanto hacía imposible que fuera él el artífice de la filtración o el autor de la filtración. Esos testimonios no se han tenido en cuenta. Ni se han tenido en cuenta ni se nos ha acusado de falso testimonio. Directamente no se ha querido indagar en ellos. O sea, como si no hubieseis pasado por allí. Y son 6 periodistas. Está Miguel Ángel Campos de la cadena SER, estamos Marcos y yo del diario.es, hay periodistas del País, hay un periodista del Mundo que fue el primero que publicó una información, cierto que tergiversada, pero que también partía de ese correo, que también dijo que lo había tenido antes que el fiscal general, y el tribunal dice que no tiene en cuenta los testimonios porque no les resulta creíbles, con argumentos que a cualquier periodista nos puede parecer increíbles, de gente que no sabe cómo trabaja una redacción. Primer argumento, hay contradicciones porque los periodistas dijeron que no los habían recibido todos a la vez. Pues es que claro, es que esto no se entrega a una ventanilla a una hora determinada. Cada periodista tenemos nuestras fuentes y tal. Segundo argumento, es que han tardado mucho entre que dicen que lo tienen y lo publican. Pues es que en el caso del diario.es hemos tenido que repasar información del boletín del registro mercantil, información de los pisos en los que vivía la pareja, un montón de información, y tuvimos acceso un miércoles, empezamos a publicar un lunes por la mañana. El juez dice que no es creíble que tardásemos tanto. Pues si te pasas por una redacción e intentas ver cómo se hace una investigación como esta, puedes ver que son plazos perfectamente comprensibles. ¿Entiendes a quienes dicen, incluso creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, considero que no puede seguir en el cargo un fiscal general
que va a ser sometido a un juicio no puede seguir. Claro que lo entiendo, es absolutamente comprensible por muchas razones. Primero, porque va a ser el jefe del fiscal que va a tener que acusar en ese juicio. Segundo, porque es una instrucción jerárquica. Tercero, por la imagen de la propia institución. Pero en contra de eso hay otros argumentos. Estamos en una situación anómala que es culpa del fiscal general o de una instrucción anómala. Y otra pregunta, ¿cómo se defiende mejor la institución? ¿Abandonando cuando te sabes inocente por el bien de la institución o defendiendo tu inocencia hasta el final? Y si me preguntas a mí, yo te diré que no tiene que dimitir por una razón. Los periodistas da igual lo que opinemos, pero es que yo sé quién es la fuente. Y es casi un imperativo moral para mí no defender que tenga que dimitir alguien que es inocente. ¿Crees que en la judicatura hay hoy gente celebrando la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, el mismo fiscal que dictó una instrucción a toda la fiscalía ordenando cumplir con la ley de amnistía y que se aplicara el perdón incluido en la ley de amnistía? No sería serio que yo dijese que tengo indicios de que hay gente contenta o descontenta, pero sí haría algún tipo de pregunta, que es lo que hacemos los periodistas. ¿Tiene ese tribunal que le va a juzgar alguna animadversión contra el fiscal general que dictó una ley de amnistía, que dictó la instrucción para cumplir una ley de amnistía que el propio Tribunal Supremo considera pues una agresión al tribunal? Y dejaría otra pregunta en voz alta. ¿Puede formar parte de un tribunal un magistrado que, según el portavoz del Senado del PP, era la garantía para que el Partido Popular controlase desde la puerta de atrás la Sala Segunda del Supremo? ¿Qué estaríamos diciendo si fuese de otra manera? Entonces, no sé si hay alguien feliz. La pregunta es si hay algún tipo de animadversión con alguien que dictó una instrucción que ha sentado muy mal en el Supremo y que los magistrados del Supremo no lo disimulan. Bueno, nos escucha ya José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo. Boa noite. Como vamos ya un poco pasados de tiempo y tengo 4 o 5 dudas que plantearle, le pido la máxima concisión, brevedad y concreción en las respuestas. Primero, ¿esta decisión es la esperada? ¿Cómo la valora? Boa noite, Xavier. Esto es la crónica de una decisión anunciada. O sea, no era lógico pensar después del auto de transformación en la que dice que ha actuado por indicaciones de la presidencia del gobierno, sin embargo no investiga, lo cual es una anomalía judicial grave, gravísima, pero bueno, centrémonos en lo actual. No ha sido el Tribunal Supremo, ha sido el juez Hurtado el que ha abierto el juicio oral, cosa lógica por otro lado y esperable. Entonces ahora se le dan 10 días para que presente el escrito de defensa y espero que en el plazo que permita el trabajo, la carga de trabajo del Supremo, se señale cuanto antes el juicio, la vista oral. Que es en noviembre. Decía usted que en el auto entiende que el juez instructor, Ángel Hurtado, desliza que el fiscal general del Estado actuó a instancias o pudo haber actuado a instancias del presidente del gobierno. Entonces lo que le sorprende es que con esa tesis previa no habrá también diligencias contra el presidente del gobierno. ¿Le he entendido esto? Lo que pasa es que después del resbalón con Félix Bolaños, que ya le dijeron que no podía seguir por ahí, pues a lo mejor tampoco apunta el presidente del gobierno. Pero entiendo que dice eso, ¿no? Que si ya que dice que el fiscal actúa a instancias del presidente del gobierno, tendría que también haber actuado contra el presidente del gobierno, según esa tesis. Bueno, dice de la presidencia del gobierno, bueno, o sea, que ahí caben algún sujeto más. Vale. Bueno, vamos con la fianza de 150.000 euros. Se ha comentado también mucho. Incluso Jesús Maraña hablaba de que va contra el propio, la propia jurisprudencia del alto tribunal. ¿Es habitual, está proporcionado a estos 150.000 euros de fianza que le piden al fiscal? Bueno, yo creo que podría habérsela evitado, porque no es necesario en el caso de que haya una condena, pongamos por ejemplo, y que la condena sea de 50.000 euros, tiene que devolver 100.000. Es meterse en un terreno en el que anticipa
de alguna manera subliminal o no tan subliminal que va a haber condena. O sea, no era necesario. La sala, cuando juzgue, si absuelve no hay nada que hablar, y si condena fijará la indemnización en la cantidad que estime pertinente. Entonces el juez ya podría actuar embargando, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cuestión para mí fundamental, que es que si el fiscal general del Estado tuviese la intención malévola de difundir esto con objeto de perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo desde el 2 de febrero hasta el 13 de marzo oportunidad de hacerlo y no lo hizo por dos motivos. Primero, porque en la Fiscalía General del Estado, yo he estado 4 años en la Secretaría Técnica, nos importa un bledo las conformidades, y mucho menos de un señor que nadie conocía, que era el novio de la presidenta. Por lo tanto, el fiscal actúa en función, y además ahora que se lean con detenimiento el auto del juez Hurtado, porque sitúa los hechos en las 21 y pico horas del día 13 por la noche, cuando ya se sabe que el diario El Mundo va a difundió en el digital y en el papel, que la Fiscalía había ofertado una conformidad, cosa insólita que causaría hilaridad en la sala y que no hubiera motivado ninguna reacción. Nunca el fiscal ofrece conformidades. Pero añade, y esto lo cercena totalmente, es que no hace ni referencia a lo que ha motivado la intervención del fiscal. Dice, y por órdenes de arriba, textual, entre comillas, se oponen a la conformidad. ¿Por qué se lo ha comido el señor Hurtado? Que se lo explique a la opinión pública española. Bueno, porque esta ha sido la causa de la reacción del fiscal general. 2 preguntas breves y sigue en este caso para lo más concisas. Una de las críticas que se hacen a la instrucción es que el acusado es el que parece que tiene que demostrar su inocencia y no al revés, como es norma judicial. ¿Esto es así? Bueno, esto es elemental, bueno, esto se aprende en las facultades de Derecho, ¿no? O sea que no tiene ninguna justificación. Hay un voto que creo que va a ser definitivo, el voto de Palomo del Arco, en el que se pónganse ustedes como se pongan, no existe ninguna prueba. Pero para mí es que no existe ni prueba ni delito. Y ya, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ayudar a la defensa de González Amador el hecho de que en la propia instrucción parece que dice que de esa filtración que él dice que se produjo también a su vez una indefensión? ¿Esto puede de alguna forma ayudar a la defensa de González Amador, la propia instrucción del juez instructor? Bueno, eso sería demencial, porque es que estamos ante un delito en el que la agencia tributaria, después de una exhaustiva discusión con el fiscalista, llega a una conclusión. El fiscalista dice, no tenemos nada que hacer, hay que pedir una conformidad. La conformidad se puede retirar en cualquier momento. Yo he ido a juicios creyendo que íbamos a tener una conformidad y de repente el abogado nos sorprendía diciendo no nos vamos a conformar. O sea que, por tanto, sus facultades de defensa están intangibles y que, por otro lado, se trata de un delito que es muy difícil de rebatir. No es un homicidio más o menos discutible o un robo, sino que es un delito que yo denominaría matemático. La agencia tributaria ha dicho 350.000 euros. El abogado y el fiscalista han dicho 350.000 euros. El implicado ha dicho, acepto que he cometido 2 delitos de 350.000 euros. ¿Qué más hay que discutir? Él, en su juicio, tiene abiertas todas las posibilidades, pericias, contradicciones, y por tanto no se ha lesionado en absoluto su derecho de defensa. En el juicio que se celebre se verá
si la agencia tributaria tiene razón o no.